Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saludo de esta manera porque no sé a qué horas usted va a abrir el canal o meterse al canal o a la página del Centro Cristiano Chilpa para recibir este mensaje. Por eso es que les saludo de esta manera. Que Dios me los bendiga a todos. Les sigo animando a que sean prudentes usando su cubrebocas. Si no hay necesidad de salir de casa, no salga y siga cuidando su vida espiritual, orando y leyendo la palabra del Señor todos los días. Y no es porque yo lo diga, sino es porque Dios lo quiere. Y Dios nos dice a través de su palabra que si nosotros leemos la Biblia todos los días, meditamos en ella de día y de noche y la ponemos en práctica, todo lo que hagamos prosperará. Por eso es que les animo a que lean la Biblia y a que oren para que tengan las bendiciones que Dios ha prometido a los que lo hacen. Preparen su corazón para recibir este mensaje, esta palabra que ha de ser alimento espiritual para ustedes y para mí. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti, reconociendo la necesidad que tengo de ti y reconociendo la necesidad que tienen tus hijos y tus hijas que están en casa, y clamo a ti, Señor, para pedirte que en esta hora tú me uses como tu Espíritu Santo y me permitas grabar este mensaje para hacerlo llegar a tus hijos y a tus hijas que están en casa, y permite que este mensaje cumpla el objetivo para lo cual está siendo enviado a sus corazones, de crear en cada uno de ellos la virtud del perdón. Oro a ti, Señor, para que la palabra cumpla su objetivo y tus hijos tengan esta virtud que ha de servir para tener bendición en su casa, para hacer siempre las cosas de acuerdo a tu voluntad, para vencer al mal haciendo el bien siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es el valor del perdón. Como lo hemos compartido a las damas y a los varones, y hoy a todos los que vean y escuchen este tema, no se nace siendo virtuosos o no se nace con los valores. Las virtudes o los valores se adquieren por medio de enseñanzas y ejemplos. Los valores son agregados a las características genéticas de los hombres y las mujeres, grandes y chicos, modificando su comportamiento y actitudes. Y ese es un objetivo de la palabra de Dios, enseñarnos con el fin de crear en nosotros virtudes, en este caso la virtud del perdonar siempre. Los valores van de la mano unos con otros. Por ejemplo, la virtud o valor de pedir perdón y perdonar va de la mano con la virtud del amor, y son características positivas de gran importancia que nos ayudan a ser mejores individual y socialmente, y sirven para crear ambientes sanos entre la gente de las empresas, en clubes, en congregaciones, y formar familias felices. Así que para ser felices hay que tener la virtud de perdonar. Se valora mucho el hecho de que alguien sepa perdonar, y también el que alguien sepa pedir perdón, por lo que implica, ya que el que pide perdón de algún modo está reconociendo su culpabilidad y el daño que hizo, y en algunos casos el perdonado debe o deberá resarcir el daño que ocasionó. A eso le podríamos llamar frutos de arrepentimiento, y cuando hay frutos de arrepentimiento o el que se arrepiente resarce el daño, pues le es más fácil a la persona perdonarle. Pero aunque no resarce el daño, se le tiene que perdonar, aclaro. Es muy importante, pero muy importante, señalar que las relaciones familiares, grupales o congregacionales se debilitan o se rompen cuando hay ausencia de los valores. ¿Y qué creen que pasa si hay ausencia del valor de pedir perdón y perdonar en casa, o en una empresa, o en una congregación? Pues es un infierno donde se carece de esos valores. Es un infierno tanto para el que cometió la falta si no pide perdón, como para el que no perdona si guarda rencor.
El objetivo del tema es adquirir el valor o la virtud de pedir perdón y de perdonar. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 18 del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Repito, el objetivo de este tema es crear en usted y en mí, en los chicos y en las chicas, aún en los ancianos, la virtud de el perdón, para no guardar rencor, resentimiento y deseos de venganza y crear un ambiente hostil e hipócrita, ya sea en casa o a donde quiera que estemos. La enseñanza judía era que uno debería de perdonar a su prójimo 3 veces. Así que el que pedía perdón a su prójimo no debería de repetirlo más de 3 veces. En otras palabras, si alguno cometió una falta, se le perdonaba. Si cometía una segunda falta, se le perdonaba. Si cometía una tercera falta, se le perdonaba. Si cometió una cuarta falta, ya no se le perdonaba. Muchos podrían decir: así debe de ser, así debe y debería de ser. En los versos bases de este tema, el apóstol Pedro, procurando ser generoso, preguntó a Jesucristo si era suficiente perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús le contestó: no te digo que hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 igual a 490 veces. Con esto daba y da a entender nuestro Señor Jesucristo, perdón, repito, con esto daba y da a entender nuestro Señor Jesucristo que no deberían ni debemos hoy en día llevar la cuenta de las veces que se debiera o debe de perdonar a alguien. Deberían y debemos de perdonar siempre, nos pidan perdón o no nos pidan perdón, como lo vamos a aprender hoy, y espero con esta enseñanza adquiramos la virtud o valor de perdonar, nos pidan perdón o no, y así ser libres de ese veneno diabólico llamado rencor. Yo sé que hay personas que guardan coraje, rencor hacia alguien, y la única manera de que retiren el rencor y el resentimiento de alguien es que vengan y les pidan perdón. Y a lo mejor eso esperábamos antes de ser cristianos, antes de conocer la palabra, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero a partir de que alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, tiene que aprender muchas cosas. Y entre esas cosas tiene que aprender que no debe de guardar rencor a nadie. Le pidan perdón o no, tiene que tener su corazón libre de ese rencor, de ese resentimiento, de ese deseo de venganza generado por el rencor precisamente. La respuesta de Jesús a Pedro no fue el darle una fórmula matemática, sino hacerle saber que el perdonar es ilimitado. El perdonar es una virtud y o valor que todos los que nos decimos o somos hijos de Dios debemos de tener, y debe de ir acompañada de la virtud de amar. Así que el perdonar es un acto de amor. Así como Dios nos ama y cuando le pedimos perdón nos perdona, así nosotros debemos de amar a nuestros prójimos, sea quien sea, y de perdonarle aunque no nos pida perdón. El que nosotros perdonemos no está condicionado a que los otros nos pidan perdón. El asunto es que seamos libres de ese veneno llamado rencor o resentimiento. Cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente venenosa. Te deja un veneno dentro
que impide que la herida se cierre. Y si se va y no regresa a pedirte perdón, te dejó su veneno, y su veneno son el deseo de venganza. El me la vas a pagar, no sabes con quién te metiste. Te deja el veneno de esperar y actuar de ojo por ojo y diente por diente. Uy, no sabes ni con quién te metiste, me la vas a pagar. Ese es el veneno que te deja alguien que cometió una falta contra ti. El veneno llamado rencor puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo ese tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza y energía. Y esto es como dejarle la puerta abierta al diablo para que éste entre y la falta de perdón se convierte en un deseo diabólico de venganza contra el prójimo no perdonado. Conozco familias que aún entre ellos se guardan rencor y resentimiento y se tienen un odio que lo expresan y nos hacen entender que son capaces de borrar del mapa a su propio familiar, a su propio hermano, a su propia hermana, a su propia mamá. Imagínense cómo estarán aquellas congregaciones o familias que no han adquirido la virtud de perdonar como Dios nos perdona. Y digo como Dios nos perdona porque hay quienes dicen, sí tengo la virtud de perdonar, pero no olvido. Sí tengo la virtud de perdonar, pero así de lejecitos. Sí tengo la virtud de perdonar, pero pinto mi raya. Así no es. Dios perdona y restaura su relación con el perdonado, olvidando su pasado o sus pecados. Como lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios perdona, borra y olvida los pecados de aquel o aquella que le pide perdón. Lo dice por medio del profeta Isaías, como lo acabamos de leer, y también por medio del profeta Miqueas y en otros versos de la Biblia. Vamos a ver Miqueas en el capítulo 7, verso 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es como usted y yo debemos de perdonar, como Dios perdona. Y el perdón que recibimos de Dios es un acto de amor, es un acto de misericordia. En cuanto Dios perdona, no sigue enojado con uno, ni lejos, porque cuando uno pide perdón, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a partir de ese momento nuestra relación con Dios se restaura y podemos estar muy cerquita de Dios. Repito, en cuanto Dios perdona, no sigue enojado ni lejos. En cuanto Dios perdona, se restaura su relación con el hombre o mujer. Y es así como debemos de perdonar a nuestros prójimos y no debemos de esperar a que nos pidan perdón. No debe de ser necesario que nos pidan perdón para perdonarlos. Para eso es la virtud de perdonar. Para que sin necesidad de que nos pidan perdón, perdonar. Para que sin necesidad de que las personas vengan y se humillen ante nosotros para pedirnos perdón, no hay necesidad de eso. Nosotros debemos de perdonar. Desde el momento que nos cometen la falta y nos hacen cosas, nosotros debemos de evitar guardar rencor contra esa persona o para quien nos ha agraviado. Tenemos que mantener limpio nuestro corazón de ese sentimiento llamado rencor, resentimiento, odio, deseo de venganza, veneno del diablo le llamo yo.
para que la falta de perdón o rencor no cause más daño. Cada quien tiene que usar el antídoto de Dios contra el rencor y el diablo. ¿Cuál es el antídoto para no guardar rencor y resentimiento o deseos de venganza contra los prójimos? El antídoto es la virtud del perdón ilimitado. No solamente hay que perdonar 3 veces o 7, como dijo Pedro, cuando le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Y Pedro, como siendo muy generoso, dijo: hasta 7. Y Jesús le dijo: no, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Jesús, en la oración que hizo cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, en otras palabras, tienen que perdonar aunque no esté presente el que te mordió, el que cometió la falta contra ti, para que se anule el veneno y el poder del diablo sobre tu vida. Al final de la oración dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que si en esta hora por ahí en casa alguien siempre está guardando un coraje, un rencor, un resentimiento hacia otra persona, favor de adquirir la virtud del perdón y perdone a esa persona para bien propio y para bendición de aquel a quien usted va a perdonar o perdona. Qué importante es el perdonar, porque si no lo hacemos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. Él sí dejó condicionado: si queremos perdón, tenemos que perdonar. Si queremos el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestros prójimos, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Es muy importante el perdonar a cualquiera, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, a los vecinos, a los del club, para no estar en un ambiente donde todos se tienen que estar cuidando las espaldas. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, estaremos esperando la oportunidad para vengarnos de que nos la hizo y aplicar el ojo por ojo y diente por diente. O como dice el dicho: me la hizo, me la paga. No sabe con quién se metió. Y corremos el peligro de que el diablo se meta en cualquiera que sea rencoroso, porque el diablo se puede meter en cualquiera que tenga ese tipo de sentimiento, se puede meter en cualquiera que tenga esa falta de perdón. Por eso dice la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En este tema yo les voy a dejar a todos ustedes, como también yo me pongo la tarea de memorizar estos 2 versículos de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, dirigida a los cristianos de Éfeso precisamente. Entonces les dejo de tarea aprenderse estos 2 versículos de la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Repito, Efesios 4, 26 y 27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
apréndaselo. Eso le va a servir precisamente ¿para qué? Para no guardar rencor. Porque si usted guarda rencor, corre el riesgo de que se le meta el diablo y tenga que ser ministrada de liberación. Entonces no se les olvide la tarea, porque luego me los encuentro para saludarlos y me acuerdo de que les dejé tarea de que se aprendieran textos de la Biblia. Precisamente hace unos días estuve de visita con una familia y me dio mucho gusto, me hicieron glorificar a Dios porque se les dejó de tarea que se aprendan todos los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué se dividió la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos el Nuevo Testamento? Y le doy gracias a Dios porque una pequeña por ahí estaba esperando que nosotros llegáramos, bien emocionada para hacernos saber que estaba cumpliendo la tarea, y nos dijo casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y quedamos de que la siguiente vez se los va a aprender todos del Antiguo y los del Nuevo. Y doy gracias a Dios porque toda la familia se los está aprendiendo, están entendiendo y están tomando con seriedad las tareas que les dejo, porque las tareas que les dejo no es solamente para aprovechar el tiempo o nada más para presumir, no, es para que usted se llene de Dios y reciba la palabra, y esa palabra sirva para usted mismo, para bien propio, para que se forme en usted la virtud de saber perdonar de inmediato y no guardar rencor y resentimiento, y no andar con el deseo de venganza, de que me la hizo, me la paga, de ojo por ojo y diente por diente. No, eso no se hace. Por eso es este tema, para que formen en ustedes la virtud del perdón. Es muy importante que tanto el esposo como la esposa, los hijos, las hijas tengan la virtud o el valor de perdonar sin que tengan que esperar que se les pida perdón. En una ocasión atendí a un matrimonio, los cuales durante el día tuvieron un problema de celos. Ella le reprochaba a él del por qué se le había quedado viendo a otra mujer. Tuvieron una fuerte discusión provocada por los celos, debido a aquella que le decía que por qué se le había quedado viendo a otra mujer. Y así se fueron a dormir sin pedirse perdón y sin perdonarse, y enojados. Como a las 2 o 3 de la mañana, ella se levantó y agarró un cuchillo y le dijo a él que estaba dormido, habló al oído de su esposo y le dijo: te voy a matar. Y él despertó y se dio cuenta que no era ella, sino un demonio, ya que la voz era totalmente diferente. Él empezó a orar y en el nombre de Jesucristo le echó fuera al demonio y ella fue libre. Pero esa noche él ya no pudo dormir hasta el otro día que los fuimos a visitar, sin saber nosotros de lo que había pasado. Cuando llegamos, ellos hasta glorificaron a Dios, nos platicaron lo que estaba pasando y los guiamos a que se pidieran perdón y se perdonaran. Y luego oramos por ellos, declarándolos libres del poder del diablo, y se acabó su problema. Sin embargo, cabe señalar, hermanos y hermanas que están ahí en casa, que los problemas generados por los celos podría ser una de las armas favoritas del chamuco, del diablo, porque está escrito en la Biblia y creo que aplica tanto para mujeres como para los hombres. En el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 34 al 35 dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar,
aunque multipliques los dones. En los casos de consejería por motivos de celos, aunque se les dé el consejo de Dios, aunque se les den un montón de citas bíblicas aconsejándoles, y se pidan perdón y se perdonen, después siguen los problemas, porque les es muy difícil el perdonar, como lo acabamos de leer. Les es muy difícil perdonar lo que parece un acto de infidelidad. Y si sí hubo infidelidad, es mucho más difícil. Sabemos de casos en donde el celoso o la celosa cayeron en infidelidad como un acto de venganza, y el problema se agrava más. Ahora que están a mano, se tienen que perdonar los dos, y es más difícil. Yo he tenido que atender a hombres que fueron infieles, pero se arrepintieron y le pidieron perdón a la esposa, y aparentemente la esposa les perdonó, pero más adelante a la esposa cae en adulterio y el esposo la descubre, y entonces el esposo le dice: ¿por qué me lo hiciste? ¿Por qué? Si yo te quiero, yo te amo. Y ella dice: lo hice porque tenía yo coraje, pero ya no lo voy a hacer. Es bien difícil el perdonar cuando se es celoso o celosa. Se es muy difícil. Sin embargo, cuando hay un verdadero arrepentimiento del infiel o la infiel, les es más fácil perdonar al agraviado. Le es más fácil perdonar al agraviado. Y sin embargo, y a pesar de todo, el que se sienta agraviado deberá de perdonar como Dios nos perdona a todos. Y no dudamos de que él o la agraviada sean atormentados por los pensamientos de infidelidad. Alguien dijo: cada vez que piensas en la venganza o la injusticia que te han hecho, la herida se abre y duele, porque recuerdas el daño que te han hecho, y el recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo. Sacar el veneno, rencor de tu cuerpo, implica dejar de querer vengarte, dejar de hacer conductas destructivas hacia quien te mordió. Como alguien dijo: solamente pensando en la venganza, el veneno se pone en marcha. Repito, como alguien dijo, solamente pensando en la venganza, el veneno se pone en marcha. Por eso, si quieres que la herida se cure, has de dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien te hizo daño. Tienes que dejar de estar pensando en que se acostó con otro o se acostó con otra. Tienes que dejar de estar pensando en que a lo mejor ya está otra vez cometiendo infidelidad, y empezar a pensar como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Filipos capítulo 4 verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos de adquirir la virtud de perdonar como Dios quiere, y dejar de estar pensando en el acto de infidelidad que cometió la pareja o el esposo o la esposa, para que pueda ser libre de ese rencor y resentimiento.
Hace tiempo fui a compartir la palabra de Dios en algunas congregaciones, y el tema que compartí en esas congregaciones fue acerca del perdonar como Dios quiere. Y al terminar de predicar el tema acerca del perdonar como Dios quiere, les pregunté en esos lugares: ¿quiénes tienen la virtud de perdonar? Y dicen: sí tengo la virtud de perdonar, pero no olvido. Sí tengo la virtud de perdonar, pero así de lejecitos. Sí tengo la virtud de perdonar, pero pinto mi raya. Sí tengo la virtud de perdonar, pero hasta que me pidan perdón. Como se levantaron varios en esas congregaciones que reconocieron que fueron honestos y reconocieron que ellos eran de ese tipo de personas que tenían en su corazón la virtud de perdonar, pero así de lejecitos, la virtud de perdonar, pero pintaban su raya, la virtud de perdonar, solo que les pidieran perdón. Les pedí que pasaran para orar por ellos, y oramos echando fuera al demonio o espíritu de rencor. Y cuando oramos, declarando que el reino de los cielos había llegado a ellos, y en el nombre de Jesús echamos fuera ese espíritu de rencor, echamos fuera esos demonios de ellos en el nombre de Jesús que les impedían el perdonar como Dios nos perdona. Ellos quedaron libres. Varios de ellos empezaron a vomitar, lo cual indica que salieron de ellos esos demonios que les impedían el perdonar como Dios nos perdona. Porque el perdonar debe de ser como Dios nos perdona a nosotros, no como yo quiero, no como yo percibo el perdón, sino como Dios quiere que perdonemos. Repito, porque el perdonar debe de ser como Dios nos perdona a nosotros, no como sí perdono pero no olvido, sí perdono pero pinto mi raya, sí perdono pero así de lejecitos, sí perdono pero hasta que me pidan perdón. Las virtudes o valores se adquieren por medio de las enseñanzas bíblicas y ejemplos, y su objetivo es que seamos felices, y todas son muy importantes. De las más difíciles de adquirir es esta, la virtud o valor de perdonar. Esa es una de las más difíciles de adquirir. Sin embargo, lo tenemos que hacer si queremos que Dios nos perdone y nos permita tener una familia bienaventurada y nos permita ser bendición para los prójimos que nos rodean. Es muy importante tener esta virtud de perdonar, porque de ello depende que Dios nos escuche y nos responda, aún para que algún familiar reciba la sanidad física. Hoy en día, estando bajo esta plaga llamada COVID-19, familias no cristianas nos han pedido que oremos por ellos porque están contagiados. Y los hemos guiado a hacer lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, del 14 al 16, que dice, repito, guiamos a la gente a orar de acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 14 al 16 en su carta, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
a esas familias que nos piden que oremos por ellos para que sanen del COVID. Después de guiarlos a pedir perdón a Dios y guiarlos a que se perdonen unos a otros, los guiamos para que reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Y luego de eso, los animamos a que oremos juntos para pedir por la sanidad del enfermo. Este es uno de los puntos por los cuales debemos de considerar el perdonar como una de las virtudes más importantes, porque de ello depende que nuestras oraciones sean eficaces. Como lo dice al final del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y después que hemos guiado a las familias a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, del 14 al 16, después que les hemos guiado a hacer las cosas de acuerdo a lo que dicen estos versos que acabamos de leer, la mayoría se ha recuperado y solo esperan que podamos congregarnos para asistir a esta congregación. Cuando antes no querían nada de Dios, ahora quieren conocer más de la palabra del Señor, porque han mirado cómo se hacen las cosas, han mirado la importancia de el perdonarse unos a otros para que su oración sea efectiva, para que tengan respuestas de Dios constantemente y vean la gloria y el poder de Dios manifestándose a sus vidas. ¿Qué es el perdonar? Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas malas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas para con él, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos romanos, en el capítulo 12, verso 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, no seamos vencidos del rencor o deseos de venganza, sino que venzamos al rencor o deseos de venganza haciendo el bien a quien debemos de perdonar. ¡Aleluya! Así quiere Dios, que perdonemos a los prójimos. Y haciendo esto se adquiere la virtud del perdonar sin que te tengan que perdonar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. En otras palabras, no seamos vencidos del rencor, del resentimiento o del deseo de venganza, sino que venzamos al rencor o deseos de venganza haciendo el bien a quien debemos de perdonar. ¡Aleluya! Es así como se adquiere la virtud de perdonar. Cuando se le hace un bien a quien perdonamos, podemos ver cambios muy buenos en aquellos a los que perdonamos, y se puede llegar a restaurar la confianza hacia ellos con la debida prudencia. Así es como se adquiere la virtud de ser perdonadores, venciendo al mal, haciendo el bien, venciendo el rencor y el resentimiento, tendiendo acciones positivas hacia aquellos a los que debemos de perdonar. Dice la Biblia que debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que adquirir, hermanos, porque ese es el objetivo del tema, ese es el objetivo de la Biblia, formar en nosotros las virtudes de ser honestos, de ser fieles, de ser amorosos, de ser ayudadores y en este caso de ser perdonadores. Ese es el objetivo de todas las enseñanzas
que se forme en usted y en mí esa virtud, y a la virtud, como dijo el apóstol Pedro, hay que añadirle fe, obras, acciones buenas. En conclusión, adquirir la virtud de perdonar implica el pensar en hacer el bien y no el mal al que debemos de perdonar, aunque él o ella no nos pida perdón. Ahora, si lo hace, pues es más fácil perdonarlo y lo perdonamos. Si no lo hace, lo perdonamos y dejamos de actuar hacia ellos mal y empezamos a actuar bien. De esa manera estamos actuando de acuerdo a la virtud de el perdonar. El adquirir la virtud de perdonar implica vencer el rencor o el mal haciendo el bien a quien debemos de perdonar, a quienes han cometido la falta. Debemos de ser misericordiosos con los que cometen faltas contra nosotros, como Dios es misericordioso con nosotros. Debemos de ser misericordiosos empezando en casa, misericordioso con tu esposo, misericordiosa con tu esposo, misericordioso con tu esposa, misericordioso con tus hijos, misericordioso con tus padres. Ahí empieza. Ahí es donde tenemos que empezar a aplicar la virtud del perdón, siendo misericordiosos con nuestra familia y siendo misericordiosos con algún hermano de la congregación que ha cometido faltas contra ti o contra ustedes. No debemos de guardarle rencor. Es más, si esas personas siguen portándose mal, nosotros tenemos que perdonarles. Y si se nos presenta la oportunidad, hacerles el bien. Porque es así como estamos aplicando la virtud del perdonar. Venciendo al mal, haciendo el bien. En lugar de rencor, en lugar de tener rencor, debemos de tener amor, misericordia de aquellos que han fallado contra ti, contra mí, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, sea tu esposa. Tenemos que ser misericordiosos, como nuestro Padre Dios es misericordioso con nosotros. El adquirir la virtud de perdonar implica que creamos que si no perdonamos a los prójimos como Dios nos perdona a nosotros, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Si sabes esto, bienaventurado eres si lo hicieres. Repito, el adquirir la virtud de perdonar implica que creamos que si no perdonamos a los prójimos como Dios nos perdona a nosotros, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Si sabes esto, serás bienaventurado si lo haces. Si perdonas como Dios nos perdona a cada uno de nosotros. La virtud de perdonar es una de las más difíciles de adquirir, pero también es una de las más importantes para nuestro bien y felicidad. Y es una de las más importantes, ¿por qué? Porque sirve para tener una buena relación con Dios. Si tú perdonas a tu prójimo, Dios te perdona a ti y tu relación está restaurada con aquel que todo lo puede, con aquel que va a derramar sus bendiciones sobre aquellos que tienen la virtud de perdonar. Repito, la virtud de perdonar es una de las más difíciles de adquirir, pero también es una de las más importantes para nuestro bien y felicidad. Y es una condición que Dios nos dejó bien en claro. Si no tenemos la virtud de perdonar, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Si tenemos la virtud de perdonar, Dios nos perdonará a nosotros. Y si Dios nos perdona, nuestra relación con Dios está bien y podemos tener respuestas a nuestras oraciones, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y la única forma de ser justos es ser perdonadores.
Yo quiero animarte a ti que estás ahí en casa, a que en esta hora pienses precisamente, ¿tienes la virtud de perdonar? ¿Sabes perdonar como Dios quiere? ¿O eres de los que dicen, sí perdono pero pinto mi raya, sí perdono pero así de lejecitos, sí perdono pero si me pide perdón le perdono, si no, no? Si eres de esos, tú estás mal, porque Dios espera que tú y yo tengamos la virtud de perdonar como Él nos perdona a nosotros. Él nos perdona, borra el pecado, se olvida del pecado y restaura nuestra relación con Él de tal manera que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia por la sangre del Cordero para hallar oportuno socorro para cualquier necesidad. Entonces, si tú eres o usted es de los que dicen, sí perdono pero no olvido, sí perdono pero pinto mi raya, sí perdono pero así de lejecitos, sí perdono siempre y cuando me pidan perdón, no espere a que le pidan perdón y no sea de esos que dicen, sí perdono pero no olvido, sí perdono pero pinto mi raya, sí perdono pero así de lejecitos, sí perdono si me piden perdón. No espere eso. Usted suelte el perdón para ellos, no les guarde rencor, no les guarde resentimiento, tenga actitudes positivas hacia ellos con misericordia, como Dios tiene misericordia de ustedes y de mí. Tenemos que perdonar a nuestros prójimos. Así es que si usted es uno de esos que dicen, sí perdono pero pinto me raya, sí perdono pero no olvido, sí perdono pero así de lejecitos, sí perdono siempre y cuando me pidan perdón. Si usted es eso, usted tiene que en esta hora humillarse ante Dios y pedirle perdón al Señor. Así es que le animo a que en esta hora cierre usted sus ojos y si puede doblar las rodillas ahí donde está, dígale, Dios, perdóname, perdóname porque no he sabido perdonar como tú me perdonas, no he sabido perdonar como tú perdonas. Señor, perdóname porque reconozco que he guardado rencor, resentimiento hacia algún prójimo, hacia alguna prójima, y en esta hora yo te pido perdón porque no he sabido perdonar a mi esposo como tú quieres que lo perdone, no he sabido perdonar a mi esposa como tú quieres que yo la perdone, no he sabido perdonar a mis padres como tú quieres que perdone a mis padres, no he sabido perdonar a mis hijos como tú quieres que los perdone, no he sabido perdonar a mi prójimo, a mi hermano de la iglesia como tú quieres que lo perdone, no he sabido perdonar a mi jefe de trabajo como tú quieres que lo perdone, no he sabido perdonar a mis compañeros de trabajo o de club como tú quieres que los perdone. Señor, perdóname porque no he sabido valorar el amor que tienes para conmigo, que cuando yo te pido perdón, tú me perdonas y borras mis pecados, y yo no he hecho lo mismo con mis prójimos, y tú dices en tu palabra que si yo no perdono, tampoco tú me perdonas a mí. Señor, perdóname, perdóname, porque yo estaba aplicando el perdón de acuerdo a mi sabiduría y no de acuerdo a tu sabiduría. Señor, perdóname y perdónanos a todos, Señor, los que no hemos sabido perdonar como tú nos perdonas, en el nombre de Jesús. Y en esta hora soltamos el perdón para nuestros prójimos, soltamos el perdón para los que han hablado mal de nosotros, soltamos el perdón para los que se han burlado de nosotros, soltamos el perdón para los que nos han robado, soltamos el perdón para los que nos han ofendido, soltamos el perdón para los que nos han agraviado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdonamos a nuestros prójimos de todo corazón como tú nos perdonas, Señor, y disponemos nuestro corazón para hacer el bien aún a aquellos que nos han agraviado. Preparamos nuestro corazón para vencer al mal haciendo el bien
actuando correctamente, dando a entender que nuestro corazón está limpio para con nuestros prójimos y no guardamos rencor ni resentimiento ni deseos de venganza. Señor, hoy te damos gracias porque creemos que la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre del Cordero de Dios nos ha limpiado de todo pecado y nos ha restaurado en nuestra relación contigo y con el prójimo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy clamamos a ti para pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos que están en casa, a los cuales en esta hora declaramos que son libres del rencor, son libres de todo demonio de rencor, son libres de todo espíritu de rencor, son libres de todo espíritu de venganza, son libres de todo resentimiento, son libres de toda obra del diablo por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Declaro que son libres por la sangre del Cordero de Dios de todo espíritu del diablo, de todo demonio. Son libres del poder de Satanás por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y Señor, en esta hora yo pongo en tus manos a tu iglesia, que está en casa, a los cuales yo declaro libres por la sangre del Cordero, libres de todo demonio, de todo espíritu maligno, de todo espíritu de rencor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos esa seguridad de que la sangre de tu Hijo Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y librarnos del poder de las tinieblas. Gracias, Señor. Hermano, hermana que estás en casa, dale gracias a Dios, porque eres libre del rencor, eres libre de toda obra del enemigo, y dale gracias por la virtud que has adquirido a partir de hoy de el perdonar. El Señor los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Si hay necesidad de que se tenga que abrazar en casa, abrácense. Y si hay necesidad de pedirse perdón, perdónense. Háganlo. Dios los bendiga.